Queremos en esta oportunidad continuar con nuestra meditación sobre el libro de Lamentaciones. ¿Por qué estamos estudiando este tema? Porque en el tiempo que nos ha tocado vivir, de este tiempo de pandemia, de este tiempo de calamidad, el libro de Lamentaciones nos recuerda de los juicios de Dios cuando la nación de Israel, cuando la nación de Judá se rebeló contra él y Dios tuvo que enviar sus juicios. Nosotros creemos, apreciables hermanos, que lo que nos ha acaecido en este tiempo es como parte de un juicio, como parte de un trato de Dios, tanto para la humanidad, pero ¿por qué no decirlo también para la iglesia del Señor en estos días? Cuando estudiamos el libro de Lamentaciones, logramos conocer a un Dios que actúa cuando la humanidad se sobrepasa en el pecado, cuando el pecado en realidad sobreabunda de tal manera que quizás se vuelve hasta insoportable, como allá en los tiempos de Sodoma, que se decía que el pecado había subido hasta la presencia de Dios, Dios no lo podía soportar y entonces Él envía sus juicios. El libro de Lamentaciones es en el tiempo del profeta Jeremías, tiempo cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, incursionando, conquistando las demás naciones, se acerca a Jerusalén. Y entonces en ese tiempo, cuando el rey Sedequías se había rebelado completamente, entonces lo que hace el rey Nabucodonosor es encarcelar a este rey. Se dice por las escrituras que mata a sus hijos delante de él. Después de todo esto le quita sus ojos y es llevado a prisión. Cuando la nación de Judá fue cautivada a Babilonia, fue una nación que fue anteriormente advertida. Ellos estaban viviendo en una total rebelión contra nuestro Señor, que entonces el juicio tuvo que manifestarse a través de este cautiverio. En el tiempo de su formación, cuando la nación de Israel se estaba conformando, después de que Dios le había prometido a esta nación en los tiempos de Moisés que les heredaría la tierra prometida, esta nación se fue conformando. Aparecieron los primeros reyes, como fue el rey Saúl, luego después aparece el rey David y después aparece el rey Salomón. Pero fue en esta época, en el tiempo en el que Salomón estuvo reinando, por cuanto que también fue una vida que se rebeló contra Dios, ya que no obedeció los mandatos que Dios le dio. Fue en esa época que el reinado se dividió en dos partes, ¿verdad? El reinado de Rehoboam y el reinado de Jeroboam. Las naciones del norte y las naciones del sur. Naciones, 10 de las tribus fueron las que fueron conocidas como las tribus del norte, y particularmente Judá y Benjamín componían lo que era la nación del sur y que habitaron en Jerusalén. Se dice también de que ambas naciones tuvieron reyes. Las naciones del norte se conoce como que aquellos que fueron gobernados por reyes malos, pero muy malos en gran manera. Dios mandó profetas también a ellos. Pero también luego tenemos nosotros la nación de Judá, que estuvo en Jerusalén. Se dice que fueron menos los reyes malos que tuvo esta nación, pero con todo y eso también hubieron reyes malos. Como dijimos hace un instante, tanto a la nación del norte como a la nación del sur, Dios les estuvo enviando profetas. De generación en generación, el Señor estuvo enviando palabra, amonestándole para que corrigieran. ¿Qué acciones había tomado esta nación? Bueno, una de ellas es que tomaron la palabra del Señor en poco. Lo otro es que menospreciaban a sus profetas. Se comenzaron a relacionar con otras naciones. Comenzaron a tener comportamientos y actitudes como aquellas naciones que no conocían a Dios. Aparte de esto, comenzaron a hacer alianzas. La nación de Judá comenzó a tener mucha confianza con las naciones que moraban a su alrededor. Todo esto fue de desagrado de Dios. Por supuesto, aquellos profetas genuinos del Señor, que moraba la palabra del Señor y que conocían la palabra del Señor, llegaban a estos reyes amonestándoles, haciéndoles ver de que era necesario que se arrepintieran y que regresaran. Lamentablemente,
los reyes no atendían los mandatos. Ya anteriormente, aproximadamente ahí por el año 597 antes de nuestro Señor Jesucristo, ya Nabucodonosor había llegado donde el rey Sedequías y lo convirtió en un rey tributario. Es decir, ya Nabucodonosor había empezado a gobernar o prácticamente a sobreponer sobre el gobierno de Judá y sobre el reino de Sedequías el mandato y se volvió tributario. Por supuesto, esto no fue de agrado del rey Sedequías, que entonces comenzó a buscar aliados, y uno de los mejores aliados que él encontró fue la nación de Egipto, y entonces se rebeló. Jeremías le estuvo amonestando, diciéndole de que lo mejor era de que se rindiera, pero su corazón se obstinó. Finalmente, 10 años después, Nabucodonosor comienza y llega a Jerusalén y la devasta. Mata a gran cantidad de personas, niños, ancianos, mujeres, destruye los muros, quema las puertas y, como dijimos anteriormente, hace de Sedequías a alguien que le esclaviza y le lleva entonces para Babilonia. ¿Qué aprendemos de todo esto? En una pequeña introducción que hacemos, por lo menos podemos aprender 5 cosas de toda esta situación que se dio. En primer lugar, que cuando somos amonestados por Dios, lo mejor que podemos hacer es reconocer nuestra falta. Y al reconocer nuestra falta, lo que deberíamos de hacer es de orar y de pedir la gracia a Dios para poder arrepentirnos y entonces volver y regresar a la voluntad del Señor. El libro de Proverbios, la Biblia, la palabra del Señor nos enseña que aquel que reconoce sus caminos y que reconoce la amonestación y que corrige es contado como aquellos que son sabios. Lo segundo que pudiéramos nosotros aprender en todo esto es que no somos llamados a imitar las costumbres de aquellos que no conocen a Dios. Si usted se considera un hijo de Dios, una hija de Dios, usted debe de saber de que Dios, si bien es cierto que ha hecho una diferencia entre los que son su pueblo y los que no son su pueblo, también usted y yo debemos de hacer una diferencia en cómo debemos de conducirnos. Pablo hablaba en el libro de los Efesios que decía que las costumbres que antes teníamos, la desobediencia, la rebeldía, la manera, el estilo de vida que nosotros vivíamos, somos llamados a no vivir más de esa forma. Israel no aprendió esto. La nación de Judá imitó las costumbres de aquellos que no conocían al Señor. Y lo tercero que podemos aprender también es que no debemos de confiar en nuestras habilidades. Sedequías era el rey y él podía abusar de su poder, de su autoridad y se sintió confiado. Sin embargo, no le fue suficiente el día que Nabucodonosor arribó a sus fronteras. Así que somos llamados a no confiar en nuestras habilidades. No somos llamados a confiar en lo que sabemos o podemos. Pero lo otro es, en cuarto lugar, que tampoco debemos de poner la confianza. Muchas veces la ponemos nuestra confianza en nuestras amistades. Sabemos que aquel tiene más dinero, tiene más influencia o que me puede ayudar en un momento de mi debilidad. Es lamentable que Egipto más adelante prácticamente no le sirvió de nada el que Sedequías haya puesto su confianza en el rey de Egipto. Y por último, que cuando somos disciplinados, en quinto lugar, creo que es algo que nosotros debiéramos de aprender, que cuando somos disciplinados por Dios, lo mejor es aceptar humildemente la disciplina, la corrección y no tomar actitudes de rebelión. Cuando Dios ha puesto su mano, no habrá nadie que la detenga. Lo mejor es aceptar y decir: Señor, gracias por tu disciplina. En esta oportunidad queremos meditar sobre el capítulo 2. Es una historia amarga, es una historia dolorosa. Sin embargo, nos da gran enseñanza en esta oportunidad. El libro de Lamentaciones nos presenta a un Dios todopoderoso. Nos presenta a un Dios justo. Nos presenta a un Dios que también es un Dios de misericordia y que no nos consume en medio de su disciplina.
Quisiera usar como una introducción al capítulo 2 los primeros 2 versículos que yo le invito que si usted tiene una Biblia también pueda leerla juntamente conmigo. Libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice la palabra del Señor: ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra todas las fortalezas de las hijas de Judá. Humilló al reino y humilló también a sus príncipes. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? No se olvide, mi estimado radio oyente o los que están viendo este video, que el castigo o el juicio que fue enviado a esta nación fue porque se rebeló, fue porque pecó. Eso lo vimos claramente en el capítulo 1. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor? Lo primero que queremos ver en esta oportunidad es las obras disciplinarias de Dios. Le hemos titulado a la enseñanza de hoy: cuando las obras de Dios son de lamento. Y lo primero que queremos ver es las obras disciplinarias de Dios. Por lo menos hemos de ver unas 7 obras disciplinarias de manera rápida sobre todo el capítulo. En primer lugar, el Señor oscureció en su furor, oscureció a esta nación. Dios se encarga de iluminar, pero también Dios se encarga de oscurecer. Por ejemplo, alguien podía recordarse los tiempos donde Dios derramaba su gloria sobre su templo y donde el Señor se manifestaba con esa luz. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo del 10 en adelante, dice: y cuando los sacerdotes salían del santuario, que venían de servir, de adorar al Señor, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes, se dice que no podían permanecer para ministrar por causa de una nube. Pero esa nube no era de oscuridad, esa nube era llena de gloria, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Pero ahora es lo contrario. Lo que Jeremías lamenta es que ahora Jerusalén está bajo oscuridad. Muchas veces así acontece en medio de la aflicción y en medio de la problemática. No hallamos qué hacer y hay veces nuestra mente se encuentra en momentos de oscuridad. Cuando nos sentimos atrapados, acorralados, muchas veces no sabemos qué decisión tomar. La oscuridad había invadido como parte de la obra de juicio que el Señor estaba mostrando, como una obra disciplinaria. Lo segundo que vemos está en el versículo 2. En el versículo 2 encontramos que Dios destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra las fortalezas, humilló al reino y a sus príncipes. Algo que había sido profetizado anteriormente Dios a Jeremías. Dios estaba levantando a Jeremías como profeta y le dijo: te he de levantar a ti. Te he de levantar para que puedas destruir, para que puedas arruinar, para que puedas derribar, para que puedas edificar y que también para que puedas plantar. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Jeremías, su ministerio era para plantar, era para destruir, era para desarraigar. Pero dentro de su mensaje también habría de manifestar un mensaje de plantar. ¿Qué otra cosa hizo Dios con Israel? ¿Qué otra obra disciplinaria manifestó? Bueno, en el versículo 3 dice que cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel y retiró de él su diestra frente al enemigo. Dice que cortó con el ardor de su ira todo el poderío que Israel tenía. Muchas veces las naciones se sienten confiadas, se sienten poderosas, sienten que tienen toda la tecnología, sienten que tienen toda la capacidad económica. Pero cuando Dios
quiere disciplinar o cuando Dios quiere manifestar sus juicios, déjeme decirle que alguien puede tener toda la tecnología, puede tener toda la capacidad, pero no le va a poder hacer frente al juicio y al poder de nuestro Dios. Es que nuestro Dios es poderoso, amados hermanos. Es como gigante. ¿Quién podrá detener a nuestro Dios? Dios en este caso había levantado su mano y había quitado todo el poder que tenía Sedequías, su ejército, todo donde se sentía confiados, y el juicio había venido. Hoy en día, por ejemplo, vemos algunos países desarrollados del tercer mundo y nosotros los consideramos como potencias, pero ante esto que nos ha acontecido en este año del 2020, conocido como la pandemia del coronavirus, nos damos cuenta que aún todas esas naciones han tambaleado ante una pandemia que no le pueden hacer frente. Igualmente en aquel entonces no podían hacerle frente cuando la mano de Dios se levantó. Lo otro que nosotros vemos aquí como una de las obras disciplinarias que el Señor levantó contra la nación de Judá en Jerusalén, lo encontramos nosotros aquí en el versículo 4. Dice que en la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. La ira de Dios se había manifestado. La mano del Señor se había levantado. Cuando nosotros vemos la mano del Señor, muchas veces se habla de la diestra del Señor, de su mano. La diestra del Señor, cuando la Biblia nos habla de la diestra se puede usar para dos cosas. Número uno, se puede usar para bendecir, para ayudar, para fortalecer. Y Dios, cuando se nos habla de su diestra, de su mano, nos habla de un Dios protector, de un Dios que cuida. Por ejemplo, encontramos en el Salmo 118, versículo 15 y 16, cuando dice: voz de júbilo, voz de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. ¿Para qué está su mano? Para bendecir. Pero cuando Dios quiere usar su diestra para destruir, habrá también quien lo detenga. Porque dice también aquí en el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 6: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Sin embargo, mi estimado hermano, quiero decirles algo. También la mano del Señor puede hacer algo: quitarla y exponernos a su juicio. Es decir, que cuando Dios quiere disciplinarnos, en algunas ocasiones, como decíamos anteriormente, su mano no va a actuar para mandar su juicio. Lo único que va a hacer es quitarla y exponernos a la maldad o a las cosas que están en este mundo. Pero regresemos a este pasaje del versículo 4. En la tienda, dice el versículo 4, de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Durante muchas generaciones el pueblo de Dios pensó se sintió como una nación privilegiada. Ellos podían decir: somos el pueblo del Señor. Ellos se sentían con gran bendición, pero se les había olvidado que así como Dios les había bendecido y les había dado privilegios, también Dios les había dado responsabilidades. Pero ellos, el pueblo, se había olvidado de tales responsabilidades. La nación se había imaginado que por ocupar un lugar en el corazón de Dios, una posición privilegiada delante del Señor, que entonces Dios habría de mantener su pacto. Sí, pero este pacto tenía que ver con algún aspecto condicional, y es que habrían de guardar los mandamientos del Señor. De eso el pueblo se olvidó. Muchas veces eso puede acontecer también en nosotros, como la vida cristiana.
sentirnos que somos hijos de Dios. Saber de que Cristo murió por nuestros pecados y que entonces, hermanos, hemos sido declarados justos delante de la presencia del Señor. Y entonces, sabiendo de que nuestro Señor Jesucristo ha pagado el precio de nuestro pecado en la cruz, empezamos de manera descuidada a vivir una vida libertina, a vivir una vida permisiva en la practicidad del pecado. Es cierto, Cristo ha pagado el precio de nuestro pecado, pero no para vivir en un libertinaje de pecado. El apóstol Pablo dijo allá en Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 12, que sí, es cierto, Cristo ha pagado el precio de nuestro pecado y somos libres, pero la libertad que tenemos no la tenemos para practicar el pecado. Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Hay veces que el cristiano le falta la sabiduría, se siente que está libre y muchas veces se vuelve permisivo y comienza a hacer cosas, pero faltándole el entendimiento. Que si bien es cierto, todo lo puede hacer, pero no todo le es lícito y no todo conviene. Son las palabras del apóstol Pablo. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Decía, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras, Dios puede destruirlas. Y decía que el cuerpo no es para fornicación, sino que nuestro cuerpo es para glorificar el nombre de nuestro Señor. Todas las cosas no son lícitas, hermano. Sí, somos libres. El problema es que no todas las cosas nos convienen, no todas las cosas edifican. ¿Qué otro juicio, qué otra disciplina actuó el Señor allá con la nación de Judá? Dice el versículo 5 del capítulo 2 del libro de Lamentaciones, que el Señor llegó, dice, a ser como un enemigo suyo. Destruyó todos sus palacios y derribó también, dice, todas sus fortalezas. Es decir, donde ellos tenían su confianza, donde ellos se sentían seguros, el Señor se los destruyó en un instante. Esto nos trae gran enseñanza para nosotros. ¿En qué tienes puesta tú tu confianza? ¿La tienes puesta en la familia? ¿La tienes puesta en que gozas en este momento de salud? ¿Tienes puesta tu confianza que tú tienes hijos que en un momento dado te pueden ayudar? ¿Tienes la confianza en que tienes una cantidad considerable en el banco? Todo eso y otras cosas más donde pudiéramos tener la confianza, Dios es experto en poderlas derribar. La disciplina que el Señor le trajo a esta nación fue que llegó a destruir sus palacios donde se sentían seguros, derribó todas sus fortalezas y se presenta ante su mismo pueblo como que si él fuera su enemigo. Hermanos, tener a Dios de enemigo, eso sería terrible. Como dice el libro de Hebreos, cosa horrenda es caer en las manos de un Dios vivo. Por eso es que debemos de vivir delante de Él con amor, con temor y temblor, porque Dios es fuego consumidor. ¿Qué otra disciplina? Versículo 6. El Señor destruyó inclusive aquello que Él había diseñado para su adoración. Él destruye su propio tabernáculo. Cuando se dice que se habla del tabernáculo, se está hablando del santuario, del lugar donde se reunían los sacerdotes para adorarlo. Ahora el mismo Señor está derribando algo que Él mismo diseñó. El templo fue destruido y por supuesto, si el templo fue destruido, todo aquello que se practicaba alrededor y dentro del templo también fue devastado. ¿Qué se hacía en el templo? El sacerdote se acercaba y podía interceder por su pueblo. Ofrecía sacrificios, ofrecía aquellas ofrendas con el propósito de agradar a Dios. Las fiestas eran celebradas por los sacerdotes. Todas esas cosas vendrían a ser obsoletas, quitadas. La celebración del Shabbat, los banquetes, las fiestas, la celebración de los holocaustos en el altar.
todo eso sería abandonado. Todo eso sería devastado. Se dice en las Escrituras que muchos de los utensilios que estaban allí en el tabernáculo, que eran preciosos, que se utilizaban para servirle al Señor, esas vasijas fueron llevadas a Babilonia. Fueron llevadas y allí estuvieron. ¿Qué más? Vemos como la disciplina que el Señor trajo sobre su nación, versículo 7. Qué doloroso, hermanos, que Dios tuvo que menospreciar su propio santuario, aquello que representaba su persona, donde se le adoraba. Ese lugar habría de ser menospreciado. Es decir, que lo que se había ofrecido de parte de su pueblo en ese lugar, Dios ahora lo mira como nada, como algo que lo menosprecia. En ese santuario se traía adoración. En ese santuario se le ofrecía a Dios, hermano, la exaltación. Su pueblo venía para adorar, para alabar, y ahora todas esas cosas Dios las mira como nada. ¿Sabría usted de que nosotros podríamos estar alabando a Dios hoy en día y Dios no está recibiendo esas alabanzas? Podríamos tener el mejor equipo de música. Podríamos tener las voces más selectivas. Pero si en medio de todo eso hay practicidad de pecado, si en medio de eso hay corazones que lo que les gusta es cantar, tocar el instrumento de la música, pero su corazón está lejos de Dios, Dios, amado hermano, no recibirá tal alabanza. Porque como decía también el profeta en pasajes anteriores, este pueblo se acerca a mí. Si ha aprendido bien la letra, conoce la letra, está muy bonita, pero su corazón está lejos de mí. La canción solamente es una letra que ha sido aprendida. Por lo tanto, hermanos, debemos de considerar esto. ¿Qué otra enseñanza vemos allí en el versículo 7? Dice que Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. El muro, ¿de qué nos habla? El muro nos habla de la protección y de la seguridad que el pueblo tenía. Pero una vez que el muro fue destruido, entonces la ciudad fue presa de todos. Dios, hermano, fue, y esto es lo tremendo, cualquiera diría que lo destruyó Nabucodonosor. No, fue Dios quien destruyó la ciudad. Dios se propuso destruirlo y el propósito fue cumplido. Él se había propuesto hacerlo y lo hizo. Se dice que cuando se edificó el templo, se utilizaban cordeles y se tomaban la medida del cordel y de esa forma se podía construir el templo. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 13, del 12 al 13 dice: por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí que yo traigo tan mal en Jerusalén y sobre Judá, que al que le oyere le retañirán ambos oídos. Dice: extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y que se vuelve boca abajo. Este pasaje de Reyes nos enseña cómo el Señor había trazado su juicio y dijo que así como él había construido el templo y que se había utilizado un cordel, de la misma manera habría destruirlo. Hay un pasaje que nos habla en el libro de Isaías, capítulo 34 y versículo 11. Jerusalén fue construida por cordeles y así fue destruida por el que hace todas las cosas en número, en peso y en medida. Decimos, hermanos, que así como un constructor mide los niveles cuidadosamente en el proceso de la edificación, de la construcción, de la misma manera Dios cuidadosamente había profetizado que como un cordel así se mide para edificar, Dios mediría también de la misma manera el juicio
que Él habría de enviar. Es decir, mis amados hermanos, que Dios conoce el principio del juicio y el final. ¿Qué quiere decir esto? Esta pandemia, por ejemplo, que nos ha sobrevenido a nivel mundial, Dios conoce hasta cuándo. Muchos estamos orando, muchos estamos pidiendo y algunos estamos diciendo, Señor, detén la pandemia, que llegue hasta aquí. Pero el Señor tiene su medida, Él tiene su cordel. Él sabe cuándo comenzó y Él sabe cuándo ha de terminar. Lo mismo sucede cuando nos acontece una dificultad. Hay veces que nosotros le decimos a Dios, Señor, yo ya no soporto. Señor, quita de mí este oprobio. Y oramos porque lo quite. Y hay veces que Dios no lo quiere quitar porque aún no ha terminado de cumplir el propósito que Él se ha trazado en su corazón. Más bien nosotros debiéramos de orar, así como nuestro Señor Jesucristo decía cuando ya estaba Él en la oración momentos antes de ir a la cruz del Calvario. En esa oración el Señor decía, Señor, si fuera posible, quita de mí esta copa. Pero en unos milésimas de segundo de reflexión, de repente Cristo dice, mas no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Cómo debiera de ser nuestra oración en medio de la prueba? Primeramente, Señor, tú lo sabes todo. Solamente te pedimos que extiendas tu misericordia, pero que se cumpla en mí tu propósito. Lo segundo que nosotros quisiéramos meditar en esta enseñanza cuando las obras de Dios son lamentables. Lo segundo es que logramos ver ¿cuál fue la experiencia y el sentir de la nación de Judá cuando le sobrevino todas estas obras disciplinarias? O sea, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo debiéramos de reaccionar usted y yo cuando somos disciplinados o como cuando Dios permite que estemos pasando, atravesando alguna dificultad y alguna prueba? Bueno, en primer lugar, en el versículo 5 encontramos que ellos fueron humillados, se entristecieron, su humillación, tristeza y lamento, dice la Escritura que se vio multiplicado. El versículo 5 dice que el Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y dice que multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Por supuesto, fue lo que vino después de esa tribulación, lo que vino es tristeza. Hoy en día estamos viendo familias, naciones, cómo están pasando tristemente esta pandemia, esta calamidad. En realidad, mis hermanos, un juicio de parte de Dios, creemos nosotros que para nadie es de motivo de alegría. Para nadie es motivo de celebración, es motivo de dolor, es motivo de tristeza. Veíamos uno de estos días en los medios noticiosos como una mujer llora, pide ayuda porque sus dos padres acaban de morir hace algunas horas por la peste o la pandemia del coronavirus. Y pidiendo ayuda porque no hallaba dónde enterrarles, ni incluso poder cremarles. Todo eso produce tristeza. Personas que han sido nobles aquí en nuestra nación, que se dedicaron, hermanos, a cuidar al enfermo. En medio de esos trajeron y se contagiaron, y siendo profesionistas, vidas nobles, después, hermanos, se les mira en una funeraria celebrando su padecimiento, ¿verdad? Todo eso produce dolor. La nación de Judá está triste, se siente humillada, hay lamento, hay lloro. En el versículo 6 dice que, bueno, que ya no había tiempo ni lugar para celebrar las fiestas de Jehová. Lo que se estaba haciendo ahora ya no podía celebrarse. Lo que se celebraba antes, las fiestas, lo que se celebraba, el culto de la adoración al Señor, ya no más. En el versículo 9 encontramos que su rey y sus príncipes ahora están entre las naciones, pero están viviendo como en una situación de confusión.
Dice el versículo 9, sus puertas fueron echadas por tierra, que Dios destruyó y quebrantó sus cerrojos. Pero vea lo que dice, su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. ¿Qué es todo esto? Confusión. ¿Qué es todo esto? Sin saber qué hacer. Eso es lo que sucede en un momento donde el juicio ha acaecido. No se sabe muchas veces qué hacer. Versículo 9 dice, su rey y sus príncipes están entre las naciones. Es decir, la realeza, los nobles han sido llevados a Babilonia. Y entonces las instituciones gubernamentales en este momento han desaparecido y ya no sirve para nada. Todo ha quedado allí tirado, abandonado. Todo es solamente una imagen, una fachada de lamento, de tristeza. Eso es lo que hay en el corazón de ellos. Pero por otro lado dice el versículo 10, ¿qué más hay entre ellos? Dice la escritura que se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio, y las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Es decir, los líderes de la comunidad se quedaron ahora que ya no podían opinar. ¿Qué es un líder? Bueno, un líder es aquel donde lo que él opina tiene valor. Se le considera un hombre sabio, se le considera un hombre con madurez. Ahora los líderes, por más que pudieran hablar, por más que sus enseñanzas y sus consejos pudieran tener, no tienen ningún valor ante los designios que Dios ha tenido para con esta nación. Lo que hay es una gran tristeza. Diríamos, hermano, es una nación entera que está en una gran depresión. Han muerto sus ancianos, los jóvenes han sido llevados cautivos. Muchas veces los adultos tienen esperanza en sus jóvenes. Y ahora estos jóvenes han sido llevados cautivos a Babilonia. Todo esto increíblemente produjo llanto, lamento sobre Jeremías. Jeremías ya sabía lo que habría de acontecer, pero ahora no solamente lo sabe porque Dios se lo había revelado, ahora sus ojos lo miran, ahora sus ojos lo ven, pero lo miran llenos de lágrimas, miran lo que ha acontecido con dolor, porque dice el versículo 11, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, hasta mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¡Qué tristeza! ¿Cómo se siente alguien, un conciudadano que dice, ¿cómo están allá en mi país? O ¿cómo están allá en mi pueblo? Y que alguien le diga, mira, allá se está sufriendo. Allá la delincuencia ha rebasado. Allá todos tienen temor. La gente que está lejos, con solamente oír esa noticia, se entristece. Mas aquí Jeremías, la noticia no le ha llegado. Él ha sido testigo. Todo esto veía delante de sus ojos Jeremías que se estaba derrumbando. Este versículo en realidad es una expresión de la gran aflicción del profeta por la miseria que está sufriendo la nación de los judíos. Lloro hasta quedar, como dicen, ya no hay más lágrimas. Es la situación en la que ha llegado Jeremías. Pero algo más. ¿Cómo reaccionan o cómo reaccionaron aquellos después de que las obras disciplinarias de Dios se manifestaron? En el versículo 14 encontramos algo lamentable. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿Qué piensa usted de este versículo, amado hermano? ¿Qué opinión le merece a usted este pasaje en la actualidad que estamos viviendo? Dice la Escritura, tus profetas vieron para ti vanidad, locura, y no descubrieron, ¿saben el qué? Tu pecado no lo descubrieron. Todo está bien.
No lo descubrieron para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Mis amados hermanos, es exactamente de lo que estamos adoleciendo hoy en día nosotros en nuestras iglesias. Lo que se está predicando muchas veces son cosas vanas, cosas de vanidad. Lo que se está predicando es cómo tú eres alguien que vas a tener éxito, cómo que puedes prosperar. Si tú crees en Cristo, todo te va a ir bien, todo va a ser bendición, todo va a ser prosperidad. Vas a parar de sufrir. Es lo que se predica hoy en día, mis hermanos. Apóstoles que se levantan con autoridad, profetizando contra la pandemia. Y hermanos, todo eso, su locura y su delirio se vuelven contra ellos, porque se da cuenta que no les da resultado. Es exactamente lo que está diciendo. Dice, ¿sabes cuál fue tu problema, Israel? Que los profetas que tú escuchabas eran los que te gustaba cómo predicaban para tu prosperidad, te predicaban para tu vanidad, para tu locura. Nunca te quisieron hablar del pecado. Ay, porque te podías sentir acusado, culpable. Hubo un predicador que decía, no hay necesidad de predicarle a la gente su pecado porque ya sabe que son pecadores. Pero mi hermano, ¿qué estamos haciendo? Si el Señor nos ha enviado a predicar, a anunciar el Evangelio, número uno, anunciar la gloria de nuestro Dios, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero a señalar que el pecado nos lleva al infierno, pero a señalar que el pecado verdaderamente, hermanos, nos puede llevar cautivos, alejados de Dios. Tenemos que alabar, glorificar, predicar a Cristo, pero no podemos dejar de señalar también el pecado, mis hermanos. No podemos dejarlo. Este era el problema. Aquí hay el punto. El versículo 14 de este capítulo 2 nos habla de la centralidad. Dice, el problema fue que tus predicadores no te predicaron la verdad, sino que te predicaron vanas profecías, y prácticamente tus predicadores te extraviaron. Mis amados hermanos, eso produjo que el cautiverio viniera, versículo del 15 al 16, produjo después burla, porque en la destrucción nadie quiso ayudarle, nadie vino para darle consuelo. Y entonces, hermano, vino el lamento. Lo tercero y finalmente que queremos ver en esta hora es el resultado del cumplimiento de la palabra del Señor. Diríamos que tanto el versículo 14 como el versículo 17 llegan a ser una centralidad en nuestra meditación el día de hoy. Porque en el versículo 14 nos señala que la razón de por qué esta nación fue llevada cautiva, porque los mensajeros que tenían dentro de ellos en ese tiempo les predicaron un mal mensaje. Es muy importante, hermanos, que el mensaje que estemos escuchando sea un mensaje bíblico, verdadero, originado verdaderamente en las Escrituras, donde Dios sea exaltado, glorificado, pero donde se señale el pecado, la predicación del Evangelio. Pero el siguiente versículo es la centralidad, también diríamos, de este pasaje. Versículo 17. Jehová, dice, ha hecho lo que él había determinado. Él ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde los tiempos antiguos. Como dicen, Dios puede decir, he cumplido lo que yo había dicho. He hecho lo que yo había determinado, no lo cambié. Esto que Dios había determinado, no lo había hecho eso desde el año pasado. Como dijimos en veces anteriores, lo que Dios había determinado, lo que el juicio que había sido enviado, les estaba diciendo a la nación, generaciones anteriores, hermano, reyes anteriores,
Ya el Señor les había estado mandando profetas diciéndoles, miren, ustedes se han ido a adorar al Dios Baal, ustedes se han ido en pos de otros ídolos, corrijan. Pero, ¿qué hacían los reyes? ¿Qué hacía el pueblo? Menospreciaba la amonestación. Pero el Señor cumplió. Como dice aquel otro pasaje en el Antiguo Testamento, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Y Dios le dijo a este pueblo que si ellos no se arrepentían, que si ellos no se volvían de sus malos caminos, juicio vendría. No se imaginaban de qué manera vendría el juicio. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Él ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde sus tiempos antiguos. Él destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. Mis amados hermanos, la ira de Dios fue despertada por esta nación. La ira del Señor, el enojo, el furor de Dios fue despertado por causa de que este pueblo no quiso arrepentirse, no quiso reconocer sus malos caminos. Por eso es que usted y yo somos llamados a que todos los días Dios examine nuestros corazones. Y que todos los días, hermanos, nos pongamos a cuentas con el Señor. Como bien decía un hermano, nuestra vida debe de ser una vida toda de arrepentimiento. No solo debemos de arrepentirnos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, sino practicar el arrepentimiento y la confesión de pecados todos los días de nuestra vida. Hermanos, viene a mi memoria esta hermana, Corrie ten Boom, que estuvo en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo ella presa, por así decirlo, trabajando en trabajos forzosos. Años después ella fue liberada. Pero algo que después de que ella fue liberada comenzó a compartir la palabra, a dar conferencias. Por cierto, se ha hecho hasta una película de ella. Le hacían una pregunta. Oye, Corrie, ¿y tú por qué siempre mantienes un semblante lleno de alegría? Se te mira una paz en tu corazón. ¿Cómo lo logras? Y Corrie ten Boom dijo, esto que tú ves en mí, le dice, es porque yo logro tener cuentas cortas con mi Creador. Es decir, confieso mis pecados a diario y siento que mi Señor me perdona. Y por eso es que yo me siento feliz saber de que mis pecados han sido perdonados. Amados hermanos, es lo que usted y yo necesitamos a diario. Este pueblo no lo hacía, vivía en su pecado y la ira de Dios despertó. Si usted pudiera ver conmigo cómo es que la palabra furor, ira, enojo se repite continuamente solamente en el capítulo 2. En el versículo 1 se repite 2 veces la palabra furor. Por ejemplo, dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Y dice, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Versículo 3. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Versículo 4. Derramó como fuego su enojo. Versículo 6. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Versículo 21. Mataste en el día de tu furor. Versículo 22. Y en el día de tu furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. ¿Se da cuenta? Continuamente la palabra ira, furor, enojo. ¿Por qué? Porque el pecado despierta la ira de Dios. Dios no pasa por alto el pecado, la practicidad de nuestro pecado. De eso nos habla el libro de Romanos capítulo 1 versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El profeta Jeremías finalmente hace una pregunta. Versículo 13. Dice, porque grande como el mar es tu quebrantamiento,
pero hace una pregunta: ¿quién te sanará? ¿Quién podrá curarte, oh Judá? ¿Quién podrá curarte, oh Jerusalén? Este mismo profeta, mis amados hermanos, que se hace esta pregunta de quién podría sanar esta nación, es el mismo que también sabe que solamente hay uno, que es el único que podría sanar. Él hace esta pregunta como quien dice: ¿quién podrá sanarte? Fuera de Dios no hay sanidad. Fuera de Dios no hay quien cure tus heridas. Fuera de Dios no hay quien te consuele verdaderamente. Y él hace esa pregunta: ¿quién te sanará? Viene a mi memoria aquellas palabras del profeta Oseas, que estaríamos un poco fuera de contexto, pero más lo que dice Oseas en el capítulo 6, no deja de ministrarnos también en este momento, porque Oseas decía: Jehová hirió, pero Jehová también vendó la herida. Cuando el profeta dice: ¿quién te sanará? ¿Quién te consolará? ¿Quién te ayudará? Mis amados hermanos, Jeremías sabía que el único que podría sanar sería el Señor. Él había profetizado junto con otros profetas que el único de donde vendría la cura, que el único de donde vendría la sanidad, la restauración, sería de Dios mismo. Pudiera ser, hermanos, que lo que hemos ministrado en esta hora, todo tenga que ver con tristeza, todo tenga que ver con dolor. No de balde lleva el nombre del libro de Lamentaciones, como parte de ese juicio de Dios. Pero aunque vemos aquí el juicio de Dios, quiero decirles, hermano, que el profeta Jeremías sabía de antemano de que Dios no se olvidaría de su pueblo, que el juicio no sería para siempre. Tengamos esperanza, mis hermanos, tengamos paciencia, volvámonos al Señor, que esta pandemia, que este mal que nos ha venido, que esta epidemia, esta calamidad va a tener su fin, y que más valdría la pena que nosotros aprendiéramos la lección que Dios nos ha dejado a través de este juicio. Sabemos de que no va a ser para siempre. Pablo hablaba y decía: porque este sufrimiento momentáneo, esto va a pasar. El salmista decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. El salmista decía: aunque ande, no está diciendo que se iba a quedar, sino que iba algo que era de paso. Pero en todo esto nosotros debemos de escarmentar y debemos de aprender. No debiéramos de ser lo mismo. Las iglesias no debiéramos de ser las mismas después de esta lección que Dios nos ha dado. Este profeta, junto con Isaías, sabían muy bien de que vendría el tiempo de su liberación. En el libro de Isaías capítulo 61 hay una profecía hermosa, preciosa para los tiempos de cautividad, pero que vendría la esperanza. Se nos dice que el Espíritu de Jehová, y aquí nos está hablando de Cristo también, nuestro libertador. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? ¿Quiénes habían sido abatidos? Los de Jerusalén, el pueblo del Señor. A vendar a los quebrantados de corazón. Se llegaría el momento en que se publicaría libertad a los cautivos. ¿Quiénes habían sido llevados cautivos? Sino la nación de Judea. A los presos, apertura de cárcel. Y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados y a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados en esa nación desolada que había quedado, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Dice que se reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Extranjeros apacentarán a vuestras ovejas. Los extraños serán vuestros labradores, vuestros viñadores,
y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios llegaréis a ser llamados. Llegaréis a comer las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión, de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Aleluya. De esto se habla, mis amados hermanos. Vendría el tiempo de consuelo, vendría el tiempo de restauración. Y Dios en este tiempo, si bien estamos afligidos, nos da esperanza. Nos dice, no todo está perdido. Aquellos que se refugian en el Señor podrán habitar con seguridad. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo es nuestro libertador. Él es el que rompe las cadenas y Él es el que ha venido a darnos alegría en lugar de tristeza. Así que, hermanos, nosotros ahora no vivimos en el antiguo pacto. El Nuevo Testamento nos habla de que en Cristo tenemos un nuevo pacto, nuevas promesas. A esta nación le vino todo este juicio por causa de que rompieron los mandamientos de la ley. Pero en este tiempo se nos ha anunciado a nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros en Cristo, en el nuevo pacto, tenemos la esperanza. Esta nación, como dije hace un momento, hermanos, había quebrantado los mandamientos de la ley de Dios. Había roto el pacto de Dios. Nosotros, en el tiempo que tenemos, hermanos, Dios nos ha alcanzado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Cristo tenemos amplias promesas. Dios les había dado esperanza a la nación cuando dijo allá en el capítulo 3, Jeremías capítulo 31, versículo 17. Esperanzas hay para tu porvenir. Estamos hablando de esta nación que estuvo en el antiguo pacto. También para ellos había esperanza. Pero si había esperanza para ellos, ¿cuánta esperanza también no habrá también para nosotros en nuestro Señor Jesucristo? Vea la esperanza que había en ellos, a pesar del juicio, a pesar de la disciplina, a pesar de la cautividad. Dice, esperanza hay también para tu porvenir. Así dice Jehová, que los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, decía el Señor, he oído a Efraín que se lamenta. Él decía, me azotaste. Fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido. Porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. Qué preciosas palabras de meditación, de aceptación de su error y también del arrepentimiento. Pero nosotros, hermanos, Dios nos ha alcanzado mejores promesas que la de ellos. Dios hoy en día en nuestro Señor Jesucristo nos da mayor esperanza que la nación de Judá y que la nación de Jerusalén. Ellos se habían rebelado y estaban pagando como resultado el pago de su desvarío, de su pecado. Pero a nosotros, hermanos, se nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 5 y en el versículo 5 en adelante. Porque Cristo, cuando aún nosotros éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente que apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice que Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Hermanos amados, a nosotros nos han alcanzado mejores promesas. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de que no le hemos fallado a Dios. Dios lo que espera es que creamos que Dios puso en su Hijo Jesucristo toda la carga de nuestros pecados. Que creamos en su Hijo Jesucristo como aquel que fue herido por nuestras transgresiones, que llevó nuestra culpa en la cruz del Calvario. Y que si nosotros creemos en Él como la ofrenda del Padre para santificarnos, para redimirnos, hermanos, siendo enemigos, Dios nos reconcilia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendita bendición tenemos ahora! ¡Qué gran oportunidad nos ha concedido el Padre para acercarnos a Él confiadamente! Mis amados hermanos, si no fuera por causa de Jesucristo, nuestros pecados se levantarían como grandes enemigos. Nos veríamos cautivos en la perdición. Pero Cristo ha aparecido, el Evangelio de Dios nos ha alcanzado, nos ha redimido. Y nosotros, usted y yo que éramos enemigos de Dios, ahora por la fe en Jesucristo, Él ahora nos ha reconciliado. Y si ahora Él nos ha reconciliado, es tiempo de que no vivamos alejados de Dios, sino que tengamos comunión con el Señor. Una verdadera reconciliación es comunión. Una verdadera reconciliación es unidad con aquel que nos ha perdonado. Mis amados hermanos, en el libro de Lamentaciones fue muy doloroso lo que le aconteció a esta nación. Habían quebrantado la ley. Ahora el arrepentimiento venía, pero venía ya tarde. Venía por causa de que el juicio se había manifestado. Hermanos amados, antes de que venga el juicio, nosotros en nuestro tiempo, Dios nos ha dado la oportunidad de que creamos en nuestro Señor Jesucristo y que vengamos y tengamos comunión con Él. Espero que usted que está viendo esta administración en esta hora, si usted verdaderamente aún no se ha acercado a Jesucristo, déjeme decirle que no hay ningún otro camino. No hay otra manera de alcanzar la salvación. No es a través de una religión ni de una iglesia, sino solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Dele su corazón, dele su vida a Cristo, pídale perdón por sus errores, reconozca que Él es su Salvador y verdaderamente usted va a gozar de esa reconciliación que tanto Dios nos ha prometido. Pero usted, mi amado hermano, que forma parte de la iglesia del Señor, somos llamados a vivir una vida de comunión con nuestro Dios. No podemos decir de que amamos a Dios, de que creemos en Dios y ni siquiera leemos la palabra, ni siquiera oramos, ni siquiera nos congregamos. Una verdadera manifestación de que somos hijos de Dios es que amamos a Dios, tenemos comunión con Él, procuramos cumplir y andar en sus mandamientos y que cada vez que fallamos nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, que nos congregamos y que tenemos comunión con nuestros hermanos. Esa es la iglesia del Señor, ese es el pueblo de Dios. Que Dios nos dé la gracia de vivir como pueblo verdadero de Dios. Yo le invito a que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos en esta oportunidad por la reflexión que nos haces tener en tu bendita palabra. Mi Dios amado, tú has dejado tu santa palabra para instruirnos, la has dejado para corregirnos, la has dejado para exhortarnos, la has dejado también para producir enseñanza en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, de que si somos amonestados, seamos sensibles en aceptar la amonestación, en reconocer nuestra falta y poderte pedir a ti que nos des la gracia para poder arrepentirnos. Señor, que nos ayudes a no caminar en los caminos de aquellos que no te conocen, que reconozcamos cómo se debe de vivir la vida de aquellos que somos tu pueblo, Señor. Un pueblo, como decía el apóstol Pedro, sed santos porque vuestro Dios también es santo. Ayúdanos a no confiar en nuestras habilidades, en las cosas que tenemos, ni tampoco poner nuestra confianza en las demás personas, inclusive en familiares, amistades,
sino a poner totalmente la confianza en ti, Señor. Y que si hemos de ser disciplinados y que si tú envías tus juicios, Señor amado, que podamos aceptar con humildad si hemos pecado, si hemos cometido error, y que con humildad y sinceridad de corazón vengamos y te pidamos perdón. Sabemos que en ti encontramos amplio perdón a través y por medio de tu sangre preciosa. Padre Santo, gracias por tu enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, gracias por haber estado con nosotros en este tiempo. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga ricamente. Estaremos próximamente viendo el capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Esperamos contar con su sintonía. Bendiciones.